Instrucciones para vivir en México. Regreso al castillo. La historia como canción de cuna. La figura de Juárez en el acervo literario pictórico popular anterior a su centenario era como la de Dios en la Biblia. Sus intervenciones eran escasas, breves y contundentes. En teatro lo representaba un actor de segunda que no tenía más función que la de decir frases como "lo siento mucho, pero no queda más remedio" y firmar una sentencia de muerte. Dicho esto, salía por la derecha para dejar el escenario libre al primer actor que entraba desabrochándose la pechera, consolando a Mejía o dándoles propina a los que habían de fusilarlo. Con todo, hay que admitir que a pesar de la fama de guapos, de ser tan buenas familias, de las crinolinas, de la barba partida, de los landós, de las charreteras y de los numerosos intentos de volver romántica la historia de Maximiliano y Carlota, si él no hubiera muerto fusilado y ella loca y octogenaria, la pareja como tema literario hubiera pasado inadvertida. No son personajes trágicos, es decir, no son dos que a pesar de su grandeza fracasaron, sino dos que por estar mal informados les fue como les fue. Pero si bien es cierto que como figuras románticas son ligeramente patéticos, en su papel de potentados, de pioneros del refinamiento son formidables. He aquí dos personajes que llegaron a tierras bárbaras, mojigatas y pobres, y entre un desembarco y un fusilamiento formaron una corte decadente. Por eso era fascinante el castillo de Chapultepec antes de que se volviera museo de historia. Smoking and touching are forbidden, decía cada 10 metros, y en español, además, otra prohibición, no escupir. La gente entraba con mucho respeto y gratis a ver la cama donde dormía la emperatriz, la tina donde se bañaba, el recibidor donde recibía los adefesios que le regaló Francisco José y los muebles horribles de madera de tecas que le regaló el emperador de China. Junto a todo esto se podía ver también un comedor porfiriano que tenía un techo de madera tan repujada que parecía que iba a caerse en la cabeza del observador, y el despacho era espartano en comparación, en donde Obregón se reunía con su gabinete. Si he de ser franco, a mis ojos infantiles todo esto quedaba opacado por el famoso elevador hidráulico, del que no se podía ver más que la reja que impedía la entrada a un socavón oscuro. Para mí, yo creía que el hidráulico quería decir que el elevador flotaba. Maximiliano y Carlota eran dos personajes que para llegar a su casa llenaban un cerro de agua. No era muy didáctico el castillo, nadie hubiera aprendido historia de México con solo visitarlo, ni a nadie se le hubiera ocurrido que semejante cosa pudiera sucederle, pero lo expuesto tenía una fuerza de evocación semejante a la que tienen los cuartos de los muertos cuyos familiares han decidido dejar todo tal cual. Todo ha cambiado, se pretende que con solo recorrer unas cuantas salas el espectador adquiera una idea clara de la historia de México, de acuerdo con los dogmas aprobados por la Secretaría de Educación Pública. En vista de estos conceptos, se degradó el castillo de Chapultepec de su categoría de recinto histórico a la muy inferior de museo de historia. Al que como yo regresa al castillo después de una larga ausencia le esperan muchas sorpresas. La reja del elevador está abierta, el socavón alumbrado, pero al fondo del castillo, en vez de un hidráulico, hay un notis de los más sencillos y un pobre hombre encargado de abrir las puertas y cobrar los 30 centavos. Saliendo del elevador, como reflejo automático quise ver la cama de Carlota, no pude, decía prohibido el paso. Alcancé a ver no más que la balaustrada de la terraza donde salía Medea de Novara a que le cantara la paloma, está ahora adornada con niños cebres verdes espigados, plasmados en el instante mismo de su agonía precoz y breve. Girando la vista 90 grados encuentro otro intruso, por contraste es gordo y está hecho de metal colorado. Morelos, con machete desenvainado, en actitud de atacar a los niños de las escuelas que salen de visita al castillo. Hay que pagar 5 pesos. Muchos entran para abrir boca en la cochera, como suele ocurrir en las casas de los políticos. Hay más coches de los que caben. Unos sobrios transportan a Juárez, otros más adornados llevan en su interior a gente que tuvo mucha peor suerte. De las paredes cuelgan sin letreros los retratos monumentales de 3 personajes incluidos en la lista negra: Porfirio Díaz, Maximiliano y Miramón. Después pasa uno entre las culebrinas. No hay nada más aburrido que una colección de culebrinas, piensa uno. Al entrar en el siguiente salón rectifica, excepción hecha de una colección de retratos de todos los virreyes de la Nueva España, pintados con la misma mano del mismo tamaño y en la actitud clásica de los villanos de telenovela. A mano izquierda está un Velázquez falsificado por un incompetente. Pasa uno al siguiente salón, México Independiente. Está dividido en periodos, los periodos a su vez en retratos. Cada retrato tiene junto a la pechera ensangrentada o el paliacate que usó en la vida del retratado y una explicación demasiado larga. Todo esto entreverado con murales de los pintores chambistas de la escuela mexicana que aprovecharon el contrato para explicarnos por enésima vez cómo les vibran las almas al unísono con la cultura oficial.
Yo hubiera pensado que todo esto era didáctico y demasiado claro, si no es porque al salir oí que un niño le preguntaba a su madre: ¿quiénes eran los buenos, mamá? Desgraciadamente no pude oír la respuesta.